Imagínate que estás en una enorme fortaleza de piedra y que la temperatura dentro es más baja que fuera. Una ventisca ruge fuera de los muros y dentro el aire helado te quema los pulmones. Incluso los muros de piedra más gruesos no pueden retener el calor en las enormes puertas y las pequeñas ventanas solo agravan la situación. Cada respiración se convierte en una nube de vapor y puedes sentir el frío penetrando cada célula de tu cuerpo. Este no es un extracto de una novela o película de fantasía. Es la realidad a la que se enfrentaron los habitantes de los castillos europeos durante muchos siglos. Los castillos que hoy vemos como majestuosos monumentos arquitectónicos eran en realidad lugares duros, fríos y sombríos, especialmente en invierno. Hoy revelaremos la verdad sobre cómo vivía la gente en estas fortalezas heladas, por qué eran tan difíciles de calentar y qué trucos usaban para no congelarse. Mira el video hasta el final y aprenderás cómo incluso en las condiciones más duras, la gente encontró formas de sobrevivir y preservarse. Los castillos medievales se construyeron principalmente como estructuras defensivas, no como viviendas cómodas. Su propósito principal era protegerse de los enemigos, no del frío. Nunca había conocido tanto frío. Los gruesos muros de piedra, que fueron diseñados para soportar los golpes de arietes y armas de asedio, en realidad funcionaban como poderosos disipadores de calor. La piedra es excelente para conducir y retener bajas temperaturas. Si afuera hacía mucho frío, las paredes del interior del castillo también se congelarían. Esta armadura fría impedía que el calor generado en el interior se acumulara. Los enormes salones con techos altos diseñados para recepciones ceremoniales y banquetes eran casi imposibles de calentar. Todo el aire caliente subió inmediatamente y escapó a través de las grietas del techo y las pequeñas ventanas. La ventilación necesaria para evacuar el humo de los hogares abiertos no hacía más que agravar el efecto de las corrientes de aire. Por lo tanto, el aire en el castillo circulaba constantemente y el calor no persistía. Además de los obvios problemas de calefacción, la propia arquitectura de los castillos creaba dificultades adicionales. Los enormes arcos y pisos de piedra no solo retenían el frío, sino que también lo liberaban lenta pero severamente en el espacio, creando una sensación de frío constante. El suelo estaba especialmente helado ya que estaba en contacto directo con el suelo. El frío subía desde abajo y ni siquiera las botas gruesas siempre protegían del frío penetrante. El calzado de aquella época era sencillo y no tenía un aislamiento térmico efectivo, lo que hacía aún más insoportable estar de pie sobre el suelo de piedra. La ubicación de los castillos en terrenos elevados, lo que era estratégicamente ventajoso desde el punto de vista defensivo, también los hacía vulnerables a los vientos. Las ráfagas de viento penetraban a través de estrechas aspilleras y grietas en las puertas, creando corrientes de aire de las que era imposible esconderse. Estas corrientes de aire agitaban constantemente el aire de las habitaciones, impidiendo que se calentara incluso desde las chimeneas. En invierno, el aire en el castillo era tan frío que se podía ver el aliento y la respiración se sentía pesada y helada. En tales condiciones, incluso las tareas cotidianas más sencillas se convertían en una prueba de resistencia. Las tecnologías de construcción de la época no permitían la creación de estructuras herméticas. El mortero utilizado para unir las piedras se desmoronó con el tiempo, dejando pequeños huecos y grietas. Estos huecos, inicialmente invisibles, se convirtieron en canales de aire frío, que penetraba en las paredes y las enfriaba aún más. Las ventanas de los castillos, que eran pequeñas y no tenían cristales, estaban cerradas con contraventanas de madera, pero ni siquiera éstas proporcionaban un sellado completo. A menudo estaban hechas de tablas toscamente afiladas que se deformaban con el tiempo y formaban espacios entre ellas. Los días de invierno en el castillo eran cortos y sombríos. La luz penetraba únicamente a través de estrechas rendijas y pequeñas ventanas. Esto creó una atmósfera no solo de frío, sino también de constante semioscuridad. Se utilizaban antorchas y velas para iluminación adicional, pero proporcionaban poca luz y calor y se consumían rápidamente. La vida en tales condiciones requería una increíble resiliencia. Cada noche y cada día era un desafío, y la gente buscaba constantemente formas de resistir los elementos. No querían solo sobrevivir. Buscaban al menos alguna apariencia de consuelo.
La vida en un castillo en invierno estaba intrínsecamente asociada con el frío constante. Incluso durante las comidas o las reuniones sociales, la gente tenía que usar ropa exterior. Los baños de los castillos o las tinas de agua caliente eran raros y solo estaban disponibles para los individuos de más alto rango. Por ello, los procedimientos de higiene se llevaban a cabo en condiciones de frío, lo que los hacía aún más desagradables. Toda la vida estaba subordinada a la lucha por el calor, desde el sueño y la vigilia hasta la comida. Comparte en los comentarios qué castillo medieval elegirías si supieras que tendrías que pasar un frío invierno allí. Y escribe cuál crees que fue la forma más efectiva de mantenerte caliente. La forma más sencilla y obvia de calentar una habitación era con un hogar abierto en el centro del salón principal. Se colocaba leña en el hogar que ardía difundiendo calor y luz. Sin embargo, este método era extremadamente ineficiente. Al principio, un fuego abierto no proporcionaba mucho calor y el humo llenaba toda la habitación. A pesar de las aberturas en el techo, el humo se depositaba en las paredes y los objetos, creando un olor persistente y hollín. Más tarde aparecieron las chimeneas de pared. Eran más eficientes porque el humo salía por un tubo en la pared en lugar de subir hacia arriba. Sin embargo, tenían sus propios problemas. Las chimeneas solo proporcionaban calor en las cercanías. Cuanto más te alejabas del fuego, más frío hacía. Además, para calentar el castillo se necesitaba una enorme cantidad de leña. Pilas enteras de madera podrían quemarse en un solo día. Entregar y almacenar una cantidad tan grande de combustible era un problema aparte. Hace mucho frío esta noche. Acércate al fuego. La falta de calor de las chimeneas hizo que los habitantes del castillo se vieran obligados a permanecer cerca del origen del incendio. Durante los meses fríos, toda la vida se concentraba en una o dos habitaciones donde ardía el coche fúnebre. Esto significaba que el espacio personal era prácticamente indisponible y la gente vivía en constante hacinamiento. Incluso los dueños del castillo, a diferencia de las películas, no podían disfrutar de privacidad en sus dormitorios porque allí hacía tanto frío como en cualquier otro lugar. La familia, los sirvientes y los invitados se reunían alrededor de la chimenea para entrar en calor, lo que creaba dificultades sociales y domésticas. Preparar leña era una de las tareas más importantes. En verano y otoño, la gente trabajaba duro para abastecerse de combustible para todo el invierno. En los patios de los castillos se apilaban enormes pilas de madera, y su tamaño podía decir mucho sobre la riqueza del propietario. Si los suministros de leña se agotaran antes de tiempo, podría producirse un verdadero desastre. Durante un asedio o una tormenta de nieve prolongada, cuando era imposible suministrar nuevo combustible, el castillo corría el peligro de congelarse por completo. La leña encendida no solo era una fuente de calor, sino también un símbolo de vida y seguridad. Además de leña, en el coche fúnebre se podía quemar, que desprendía más calor pero producía más humo, o carbón, que era más eficiente pero mucho más caro y difícil de conseguir. El uso de estos combustibles alternativos dependía de la ubicación geográfica del castillo. Sin embargo, la leña siguió siendo el principal combustible durante siglos, determinando todo el modo de vida. Las chimeneas, cuya función era evacuar el humo, a menudo se obstruían con hollín y era necesario limpiarlas periódicamente. Este proceso era laborioso y peligroso. El humo constante en las habitaciones, incluso con chimenea, era un problema grave. No solo manchaba las paredes y la ropa, sino que también tenía un impacto negativo en la salud. El hollín se depositó sobre muebles, libros y tapices. El persistente olor a humo lo impregnaba todo. Ropa, cabello, piel. Este olor era parte integral de la vida en el castillo y era imposible deshacerse de él. Incluso los platos y la comida cocinada olían un poco a humo. A pesar de todas estas dificultades, la gente siguió buscando soluciones. Esta búsqueda constante de comodidad y calidez es tan característica de los seres humanos, pero no siempre ha sido fácil de lograr. ¿Qué pasaría si viviéramos en un mundo donde el calor no fuera algo dado, sino un lujo por el que tuviéramos que luchar todos los días? ¿Qué estaríamos dispuestos a renunciar a cambio de pasar un solo día en un lugar cálido?
Para descubrir qué otras soluciones inesperadas se les ocurrieron a las personas, mire el video hasta el final. Como era casi imposible calentar el aire en el castillo, la gente se concentró al menos en aislarse del frío. Una de las soluciones más efectivas fueron los tapices y las cortinas de lana gruesa. Estas telas de tejido denso se colgaban en las paredes para crear una capa adicional de aislamiento. Los tapices no solo protegían del frío, sino que también ayudaban a retener el calor dentro de pequeños espacios aislados. Se colgaban en muros de piedra para reducir la pérdida de calor y también se utilizaban para crear habitaciones improvisadas dentro de grandes salones. Por ejemplo, en el dormitorio se colgaban tapices alrededor de la cama para crear una especie de tienda de campaña. De esta manera, la gente no tenía que calentar toda la habitación, sino solo un pequeño espacio a su alrededor. Esta solución no solo era práctica sino también prestigiosa. La creación de tapices era un proceso laborioso y costoso, por lo que su presencia indicaba la riqueza del dueño del castillo. Y cuanto más tapices colgaban en las paredes, más cálida y acogedora era la habitación. El uso de tapices como aislamiento térmico fue una solución brillante pero necesaria. Los gruesos y macizos muros de piedra del castillo estaban constantemente fríos porque no podían calentarse rápidamente por el fuego. Servían como una especie de refrigerador que extraía constantemente calor del aire. Para contrarrestar esto, la gente colgaba telas de lana y lino en las paredes que servían como barrera entre la piedra de carbón y el espacio habitable. Esto no solo ayudó a retener el calor sino que también creó una ilusión de comodidad y calidez. Los tapices y las cortinas también jugaban un papel importante a la hora de dividir grandes estancias en zonas. En enormes habitaciones donde la gente comía, dormía y trabajaba, estas particiones tejidas ayudaron a crear áreas pequeñas y más cálidas. Por ejemplo, las cortinas podrían separar el área de dormir del resto del salón, permitiendo retener el calor corporal en un espacio confinado. Este principio de habitación dentro de una habitación era esencial para garantizar un nivel mínimo de confort. Además, los tapices ayudaban a disimular los huecos en las paredes y ventanas por donde penetraba el aire frío. Además de tapices, también se utilizaban otros artículos tejidos. Se cubrían los hombros y las rodillas con mantas y cubrecamas de lana gruesa, que también servían para aportar calor adicional a las camas. Las pieles, que eran aún más eficaces para retener el calor, se usaban como alfombras en el suelo, como colchas e incluso como forros para la ropa. Estos artículos no solo tenían una finalidad práctica, sino que también eran un símbolo de riqueza. Cuanto más pieles y telas caras había en el castillo, mayor era el estatus de su propietario. La producción de tapices era una verdadera forma de arte. Los tejedores trabajaban durante semanas y a veces meses en una sola pieza utilizando técnicas complejas y tintes costosos. Los intrincados patrones y escenas históricas representadas en los tapices los transformaron de simples aislantes en obras de arte. Estos artículos se transmitieron de generación en generación y se convirtieron en reliquias familiares. Pero su propósito práctico nunca fue olvidado. Los propietarios de castillos mantenían listas completas de inventario de tapices y cortinas para poder trasladarlos rápidamente en caso de necesidad. Por ejemplo, al mudarse a otra residencia o durante operaciones militares. Curiosamente, la práctica de utilizar textiles como aislamiento continuó durante muchos siglos, incluso después de la llegada de sistemas de calefacción más sofisticados. Los tapices continuaron adornando las paredes de castillos y palacios, pero su función original como medio para combatir el frío permaneció en la historia. Inicialmente, no eran solo una decoración, sino una necesidad de vida que ayudaba a las personas a sobrevivir en duras condiciones. Eran una especie de escudo contra el frío penetrante que penetraba por cada rincón del castillo. Es realmente una maravilla, ¿verdad?, la forma en que el fuego retiene el frío. Como resultado, los tapices y las cortinas se convirtieron no solo en un elemento decorativo, sino también en un símbolo del ingenio humano y del deseo de sobrevivir. Demuestran que incluso en las condiciones más desfavorables, la gente encontró una manera de crear condiciones aceptables para sí misma. Al estudiar la historia de los castillos, vemos que detrás de sus enormes muros no solo se escondía poder y autoridad, sino también una lucha constante con la naturaleza.
A diferencia de los hogares abiertos y las chimeneas, las estufas eran una forma mucho más eficiente de calefacción. Eran estructuras cerradas hechas de piedra o ladrillo donde el fuego ardía en su interior y el calor de las paredes calientes se transfería a la habitación. El humo escapaba por la chimenea sin contaminar el aire. Las estufas aparecieron por primera vez en lo que hoy es Alemania y Escandinavia, donde el clima era particularmente duro. Sin embargo, su propagación fue lenta. La razón fue que las estufas requerían un diseño más complejo que las simples chimeneas. Era necesario idear un sistema de chimeneas que no siempre encajaba en las estructuras del castillo ya existentes. Sin embargo, las estufas ofrecían muchas ventajas. Podían conservar el calor durante mucho tiempo después de que el fuego se hubiera apagado y calentar la habitación de manera uniforme. Con el tiempo, las estufas comenzaron a fabricarse con azulejos, que no solo acumulaban calor, sino que también decoraban el interior. La introducción de estufas en la arquitectura de los castillos supuso un auténtico avance. A diferencia de las chimeneas, que creaban un área localizada de calor, las estufas calentaban todo el volumen de la habitación. Esto se debía a que el calor de las paredes calientes de la estufa se irradiaba en todas direcciones en lugar de escapar por la chimenea. Además, las estufas no requerían supervisión constante. Bastaba con cargarlas una vez con leña y encenderlas, y la estufa emitiría el calor acumulado durante mucho tiempo. Sin embargo, instalar una estufa en un castillo ya construido era una tarea difícil. Esto a menudo requería cambios importantes en el diseño, lo que era costoso y no siempre posible. Los nuevos castillos que se construyeron en periodos posteriores fueron diseñados originalmente teniendo en mente la calefacción por estufas. En estos castillos se colocaban chimeneas dentro de los muros, lo que permitía que el calor se distribuyera uniformemente por las diferentes estancias. Estos sistemas no solo eran eficaces sino que también ahorraban espacio. Además de las estufas fijas, había otras opciones. En algunas regiones de Europa se utilizaban estufas móviles que se podían trasladar de una habitación a otra, lo que resultaba especialmente conveniente en grandes castillos donde no era rentable calentar todas las habitaciones a la vez. Estas estufas eran de menor tamaño y no tenían un sistema de chimenea complejo, lo que las hacía menos eficientes pero más flexibles en su uso. Por lo general se instalaban en habitaciones pequeñas o en los aposentos del señor, donde se necesitaba más calor. Las baldosas utilizadas para cubrir las estufas no solo eran hermosas, sino también muy prácticas. Estaban hechos de arcilla cocida y tenían una gran capacidad calorífica, lo que les permitía retener el calor durante mucho tiempo y liberarlo en la habitación. Los azulejos a menudo estaban decorados con patrones intrincados, símbolos heráldicos y escenas de la vida cotidiana, convirtiendo la estufa en una verdadera obra de arte. Esta fue una prueba más de que incluso los objetos más prácticos de un castillo debían estar a la altura del estatus de su propietario. A pesar de todas sus ventajas, las estufas no se convirtieron en una solución universal. Muchos castillos antiguos simplemente no podían adaptarse para la calefacción con estufas y los propietarios no querían gastar grandes sumas en su reconstrucción. Además, para encender las estufas se necesitaba combustible de alta calidad, que no siempre estaba disponible. Las chimeneas, a pesar de su ineficiencia, eran más sencillas y baratas de instalar y operar. Es por ello que las chimeneas y los fuegos abiertos siguieron dominando los castillos durante siglos. ¿Pero por qué las estufas no se convirtieron en una solución generalizada en los castillos? ¿Y qué solución sería mejor que las estufas? Lo sabremos muy pronto. No apagues el video. Además de soluciones fundamentales como tapices y estufas, la gente recurría a una variedad de pequeños trucos para mantenerse caliente. Por ejemplo, colocaban piedras calientes o recipientes con agua caliente en sus camas. Esto les permitió calentar sus camas antes de ir a dormir y no congelarse por la noche. También se utilizaban ampliamente mantas de lana y pieles, que no solo servían para dar calor, sino también como aislamiento adicional. Los arrojaron sobre sillas, los colocaron en el suelo para evitar pisar piedras frías y, por supuesto, envolvieron a la gente. La piel era especialmente valiosa porque conservaba muy bien el calor. Otra forma de mantener el calor era simplemente reunirse.
La gente pasaba las tardes en una gran habitación con una chimenea encendida. El calor generado por muchos cuerpos ayudó a mantener la temperatura. Y por supuesto, no podemos olvidarnos de la comida y bebida caliente, que calienta a la gente por dentro, al menos durante un rato. Estos pequeños pero muy importantes trucos ayudaron a la gente a sobrevivir a las heladas más duras. Por ejemplo, las piedras calientes eran un método simple y asequible. Las piedras calentadas en el hogar se envolvían en tela para evitar quemaduras y se colocaban en la cama. Emitían calor lentamente, calentando la cama y permitiendo que la persona se durmiera. Con el tiempo, las piedras fueron reemplazadas por bolsas de agua caliente de cerámica llenas de agua caliente. Esta era una solución más conveniente y segura. Algunos documentos históricos mencionan que los sirvientes preparaban bolsas de agua caliente para sus amos antes de acostarse. Las pieles eran un auténtico lujo, pero su practicidad era innegable. Se usaban para todo, desde revestimientos de suelo hasta colchas. Las pieles de zorro, oso y marta eran especialmente apreciadas porque eran muy cálidas. Incluso las personas más ricas no dudaban en utilizar pieles en su vida diaria porque no era solo un lujo, sino una necesidad.